de la inteligencia artificial, pero inteligencia artificial desde la perspectiva de la reglamentación. Eso está interesantísimo. Y platícame un poquito más, tú como yo venimos de otro país y hemos hecho nuestras propias empresas aquí fundadas en España con temas relacionados a la inteligencia artificial. ¿Cómo te fue a ti y por qué fundaste esta empresa aquí en España? Bueno, mira, la historia empieza en Francia, cuando en el año 2016 empezamos a tener el Reglamento General de Protección de Datos Personales. En ese momento yo desarrollaba un doctorado en ese momento hablábamos sobre la monetización de la vida privada. Entonces, entramos al área de la consultoría. Nosotros somos una compañía de base jurídica, consultoría jurídica, pero que hemos migrado a modelos de aplicando tecnología en implementación de consultoría. Y en el cumplimiento de la ley de datos, que es una primera norma que es clave para la inteligencia artificial, empezamos a comprender la compleja implicación que va a tener la inteligencia artificial en los procesos. Y bueno, empezamos entendiéndolo desde la norma y hoy lo queremos llevar a una práctica eficiente y en eso estamos aquí en España. Y eso es muy importante, hacerlo de una manera más práctica. Los temas legales, la gente no les gusta hablar de ellos o no los entienden porque son muy complicados. ¿Cómo estás tratando tú de explicar y de formar a las empresas y a las profesionales con estos temas que de repente parecen tan complicados? Bueno, pues mira, la norma de inteligencia artificial es sustancialmente más compleja que la de protección de las personas, pero ahí viene el reto de un buen consultor, en hacer comprensible y claro conceptos jurídicos que a todos nos afectan, pero muy pocos entendemos. Entonces, por un lado, yo creo que hay que empezar entendiendo el rol de cada uno de los actores en los ecosistemas de inteligencia artificial. Y ya me vengo a introducir un poco en la normativa. La normativa habla de roles y perfiles. A todos les aplica desde el usuario. Hoy si usted está usando ChatGPT en sus organizaciones, aplica, usted es un usuario. Pero no solo a usted, sino también a las empresas como que desarrollan sistemas de inteligencia artificial, aquellos que importan o comercializan. Es decir, el modelo de normativa es como ese juego complejo de mesa con el que a veces interactuamos. Entonces hay unos perfiles, 5 perfiles y categorías. Cada uno tiene su normativa específica, pero también tenemos riesgos y el sistema, tenemos que tener claro un tema. La normativa europea parte de una noción, un approach de riesgos. Hay riesgos inaceptables, entonces empiecen a imaginar cómo sería un juego en donde decimos hay una práctica que no se puede hacer. El scoring social, por ejemplo, no se puede hacer. Hay otros riesgos limitados, es decir, hay los riesgos que tienen que estar sujetos a condiciones. Entonces ya empiecen ustedes a entender cómo esto va jugando. Si usted es, por ejemplo, un desarrollador de un sistema de inteligencia artificial y quiere, por ejemplo, introducir un sistema que está limitado, que cumple. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para lanzarlo y para introducirlo al mercado? Después hay unos riesgos moderados y unos riesgos que no tienen más condiciones que unos principios de transparencia. Entonces, esto nos pone a todos en un ecosistema en donde sabemos que tenemos que primero entender en qué rol estamos jugando, cuáles son las prácticas que están prohibidas, cuáles son las condiciones para que sea permitido aquello que estemos haciendo y de esta manera, digamos, cumplir esta expectativa que tiene unas amplias. Miren, cuando la Unión Europea empezó a regular este tema, me acuerdo una frase que creo que va a ser determinante. Estados Unidos innova, China copia y Europa regula. Y estamos frente al modelo normativo más complejo que existe, porque aparte de todo, integrar y llevar a acuerdo a 27 países para que creen una norma que armonice una práctica disruptiva, pues es un tema realmente Muy complicado. Y como dices tú, normalizar 27 países, qué locura. ¿Y tú cómo lo estás viendo de tu lado? ¿Van a empezar me imagino, con una regulación que todos los países acordaron y después van a ser más estrictos o están básicamente tratando de hacer algo mucho más estándar? ¿Qué es lo más interesante que está pasando? Pues mira, yo creo que la normativa tiene una entrada en vigencia de manera progresiva, digamos, no es una norma va a ser progresiva hasta dentro de 36 meses, lo cual les permite a las organizaciones empezar a entender. Todos sabemos que si una organización no se monta dentro de la tecnología de la inteligencia artificial, desaparece. Exacto. Es decir, es una constatación. Yo creo que es imposible pensar que una empresa pueda ser competitiva en un mercado tan denso como el que todos participamos sin integrar modelos o sistemas de inteligencia artificial en su operación. Primera constatación, creo que es clave. El segundo punto es,
Bueno, ¿hasta qué punto estoy integrando eso? Tenemos que tener comprensión. Lo que les decía, la progresión son 36 meses, ya estamos más o menos en el segundo o tercer nivel, donde ya las normas entran en vigencia. ¿Qué es lo que creo? Creo que va a haber un tiempo en donde las empresas, ¿qué es este tiempo? Es este momento en donde las empresas empiezan a entender las capacidades que adquieren, pero también las condiciones para desarrollarlo de manera segura. Y eso, tenemos menos de 4 meses, estamos en mayo, en agosto empieza el primer timeline, como dijiste. Si yo soy una empresa pequeña y no, y digo, yo cuando me imagino algo de legislación, me imagino con las empresas enterprise, las grandes que tienen departamentos grandes de legal y todo eso, pero si yo tengo una empresa de menos de 50 empleados, ¿qué es lo que realmente tengo que empezar a hacer? Bueno, primero hay que hacer un ejercicio de identificar qué sistemas de inteligencia artificial quiero desarrollar o quiero adquirir. Muchas de estas vienen como un paquete que tú compras. Primer punto a tener en cuenta, verifique el proveedor. El proveedor tiene que cumplir con unos estándares. Lo segundo, analice de qué rol estamos jugando. Es decir, no aplica, el sistema ha sido construido a partir, como lo mencionaba, de riesgos. Por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial que hace biometría remota, ¿sí? O que introduce sistemas de análisis de seguridad de dispositivos ya en el mercado europeo, tiene un trato distinto a un chatbot. Entonces hay que empezar a entender en qué posición me ubico dentro de ese juego que queremos hacer de mesa. Y hay que hacer esos niveles que dices tú. Y vamos a incluir algo abajo como una imagen donde diga los colorcitos y depende del riesgo. Pero, a ver, vamos a ser muy claros. Como lo que estamos haciendo ahorita en inteligencia artificial. Hay gente que está haciendo chatbots. Hay gente que está trabajando con ChatGPT o con Claude. Ese tipo de agentes, ¿qué impacto, qué tenemos que tener cuidado para cuando se hace eso? Múltiples, porque realmente cuando yo, por ejemplo, voy a mencionar dos o tres como para que se den cuenta de la connotación que tiene. Hay varias áreas del derecho que están claramente que convergen en este punto. Protección de datos personales. Si yo en mi empresa estoy tratando de desarrollar un artefacto que permita, no sé, analizar sentimientos, por ejemplo, o comportamientos o temas, yo tengo que saber que ahí estoy introduciendo al sistema datos personales. Datos personales que están saliendo del ecosistema de la organización y estoy generando un incidente de seguridad, porque estoy sacándolo y los fines para los cuales lo tomé no eran introducirlos a un sistema externo de inteligencia artificial. Punto uno. Punto dos, propiedad intelectual, ¿no? Ustedes saben que todo entra en esa caja negra, pero no sabemos quién participó en este tema. Entonces, muchísimos temas hay que verlos, hay que ver, hay que entender bien el proceso. La gobernanza de los datos, un punto clave, el principio de transparencia, como para decir, hoy utilizo, imagínense que estamos utilizando un chatbot, un asistente virtual para atender a nuestros clientes en nuestro sitio web. Ahí necesitamos, por ejemplo, mencionar esto está siendo gestionado por un motor de inteligencia artificial. Eso es importantísimo porque, digo, hace, no sé, 5 o 3 años, todo el mundo estaba haciendo páginas web y hoy, al día de hoy, ya casi todos entienden que tienes que tener un cookie, una cosa de cookies, tienes que tener tu privacidad, tu política de privacidad y la gente ya entendió que si tienes una página web para cumplir con los requisitos, tienes que tener algunas cosas con la página web. Ahora, tú y yo estamos haciendo este partnership para tratar de educar a la gente que cuando utilizas a alguien como a mí para hacer cosas con inteligencia artificial, tienes que tener cuidado. Y por eso es importante lo que dices. Cuando yo genero un chatbot, y lo peor que está pasando al día de hoy es la gente abre su ChatGPT, su Gemini o su Claude y le avienta Exceles. Y esos Exceles de repente tienen datos privados. Y ahí una de las opciones que funcionan es o quitar los datos privados, que son personales, y o hacer lo que llamamos data masking. Y en data masking lo que puedes utilizar es, sigues con esos datos, pero antes de mandárselos a la inteligencia artificial, los transformas para que no tenga información personal. ¿Qué otro tipo de prácticas puede utilizar la gente para poder estar seguro? ¿Qué tal China contra los servidores americanos? Bueno, varios temas ahí. A ver, nosotros sabemos que eso que tú cuentas ahora, eso es un incidente de seguridad. Primer punto a tener en cuenta es, nosotros sabemos que hoy por hoy, te voy a contar una situación que ocurre en una organización muy grande que produce vehículos y es nuestro cliente. Y me dice la gerente de tecnología de la información, hoy, antes del 8 de marzo, que fue cuando la Cloud sacó su más reciente para la construcción de artefactos, casi con un Sí, sí, alto sí. nivel de Los autonomía. artifacts, sí, sí. Teníamos 5 desarrolladores en la organización. Hoy tenemos, todos los trabajadores están desarrollando artefactos. Y Shadow AI se llama eso. ¿sí?
Entonces se nos amplió la ventana de riesgos porque aparte de todo, construir un dispositivo, un artefacto tecnológico, un software, Más fácil. sí, pero también supone unos análisis de riesgos sobre la seguridad de la información. Hemos gastado años generando cultura en las organizaciones para saber que, espere, validemos condiciones de ciberseguridad, por ejemplo. Analicemos, por ejemplo, gestión de vida de datos personales. Miremos la arquitectura de los desarrollos. Y hoy todo el mundo está construyendo y como ven, este tema de que pueden generar muy rápidamente estos procesos, están almacenando, están utilizando sistemas de IA open source y eso se está almacenando en China. Y China es un país que no tiene un nivel de protección adecuado. ¿Sí? No sabemos qué pasa con los datos que se ocurren. Entonces, creo que estamos en un momento único en la historia. Yo creo que es inédito para todos los que estamos entendiendo este tema. Pero creo que hay un mensaje claro, es hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien. Y lo que hay que hacer para hacerlo bien es, Daniel y yo ya estamos platicando para hacer un webinar, para hacer algo en conjunto, para platicar más y que la gente se dé cuenta de lo que estamos haciendo. Este realmente es parte de las charlas que transforman empresas, que es nuestro YouTube para tratar de hablar de temas diversos, pero creo que vale la pena, ¿no, Daniel? Hacer un webinar juntos para poder hablar con más personas. Sí, la idea es poder empezar a lo que llamaríamos alfabetizar sobre este tema. Creo que todos tenemos que estar en esto. Perfecto, Daniel. Oye, pues ¿dónde te pueden contactar la gente si tienen alguna más pregunta? Ok, consulten en nuestro sitio www.legintech.com o si no, un correo electrónico daniel.quintero@legintech.com. Será un gusto poder recibir sus preguntas. Estamos creando comunidad y creo que lo más importante es que desarrollemos, pero con conciencia en torno a lo que se viene. Exactamente, con conciencia y no del miedo. Y hay gente como Daniel y como yo que estamos ayudándolos para que puedan entender qué es la inteligencia artificial y cuáles son los riesgos que tienes también. Pues muchas gracias, Daniel. Bueno, no, un gusto haber estado contigo y invitados todos ya a nuestros próximos webinars. Gracias.